Buen día, reciban un cordial saludo, sean bienvenidos todos. Mi nombre es José Alejandro Ortiz, soy del programa de Ciencias Ambientales. El día de hoy le quiero compartir mi video referente a la actividad 3 de la asignatura de Gestión del Conocimiento, que trata sobre la minería de datos. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la minería de datos, o también conocida como data mining. Vamos a decir qué es la minería de datos, para qué sirve, cuáles son los procesos que se llevan a cabo dentro de la minería de datos para que sea efectiva, en qué áreas se está aplicando actualmente, cuáles son las ventajas y desventajas que tiene una empresa o una organización que utiliza el data mining o la minería de datos, y al final vamos a llegar a una conclusión. Espero que el tema les quede claro. Lo vamos a hablar primero desde una parte técnica, después lo vamos a ir desglosando para que lo entendamos más como en términos más cercanos a todos. Primero que todo les voy a hablar de qué es la minería de datos. Si nos referimos a la parte técnica, la minería de datos es un proceso que implica descubrir patrones, tendencias y correlaciones en grandes conjuntos de datos para predecir resultados. Se utilizan algoritmos, se utiliza la inteligencia artificial para llegar a estos resultados. En términos generales, se los voy a resumir de esta manera. Estamos viviendo la cuarta revolución industrial, también conocida como la era de la informática. Esto nos lleva a crear unas bases de datos muy grandes. Más o menos desde los años 90 se empezaron a crear estas bases de datos, y las empresas empezaron a dar cuenta que a partir de esas bases de datos podían crear una información muy importante que les iba a servir a ellos. ¿Para qué? Para atraer más clientes, para generar patrones de consumo, patrones de ventas. Entonces a eso es que está direccionada la minería de datos. La minería de datos está direccionada a recopilar datos para que las empresas los utilicen y de esa manera pues puedan favorecerse ellos y puedan favorecer a sus clientes. De este paso vamos a pasar al siguiente, que es ¿para qué sirve la minería de datos? Entonces, que ya definimos qué es la minería de datos, ahora vamos a decir ¿para qué sirve la minería de datos? Primero vamos a ver la parte técnica. La minería de datos ayuda a las organizaciones a tomar decisiones informadas al permitirle completar las relaciones ocultas dentro de sus datos, predecir tendencias futuras y mejorar sus operaciones de servicios. Les voy a dar un ejemplo que yo creo que nos aplica a todos cuando abrimos un perfil dentro de una red social. Cuando abrimos un perfil dentro de una red social, sea Facebook, TikTok, Instagram, bueno, las que todos conocemos y la mayoría tenemos en nuestro celular, nos piden una serie de información, nos dicen que a qué nos dedicamos, que si estudiamos, que estamos estudiando, que nos gusta hacer, que cuáles son las actividades deportivas que practicamos. Todo eso va generando un patrón dentro de la aplicación, y es lo que nosotros llamamos, en el momento que todos lo conocemos, los famosos algoritmos, que cuando usted abre un perfil en TikTok o lo abre en Instagram, automáticamente le empiezan a salir temas relacionados con el interés suyo. Entonces de esta manera es que se empieza a tener en cuenta para qué sirve la minería de datos. Es un ejemplo que les quiero compartir. De ahí vamos a pasar a cuáles son los pasos de la minería de datos. La minería de datos requiere de ciertos pasos. Entonces hay unas personas que se especializan en esto, y también hay un hardware que se utiliza especializado y un software también que se utiliza especializado, que va direccionado precisamente a eso. Vamos a empezar hablando de la preparación de datos. La preparación de datos es seleccionar las bases de datos, limpiar y transformar los datos para el análisis. Entonces van a coger una base de datos y van a mirar si esa base de datos sí sirve para la empresa. Entonces, dependiendo de los datos que tenga esa información, qué tipo de clientes, que cumpla con el patrón, bueno, en fin. De ahí vamos a la exploración de datos. La exploración de datos, ¿qué es? Es el análisis que se le hace a esas bases de datos para entender mejor los datos. De ahí pasamos a la otra, que es el modelado de los datos. Aplicar algoritmos, como les decía, eso es un término que vamos a manejar mucho, de minería de datos para moldear los patrones de tendencias encontrados en los datos. Entonces de ahí empiezan a sacar ya la información determinada y puntual con la que la empresa va a trabajar, o la plataforma, bueno, lo que se aplique. Y ahí vamos a pasar a un proceso de evaluación. Ya después de que se recopilaron los datos y se analizaron, se pasa un proceso de evaluación donde se busca evaluar la precisión y utilidad del modelo. Entonces vamos a mirar si los datos que recopilamos sí aplican al modelo de nuestra empresa. Y por último, el despliegue. ¿Qué vamos a hacer con esos datos? Utilizar el modelo para tomar decisiones o predecir resultados en nuevos conjuntos de datos. Entonces es lo que vamos a hacer, ya aplicar eso, ya llevarlo a una parte aplicativa como tal. De ahí vamos a pasar a mirar cuáles son las aplicaciones de la minería de datos.
La minería de datos está prácticamente presente en todos los mercados, en el mercado político, en el mercado farmacéutico, en el mercado automotriz, bueno, está en todos lados implicado. Entonces es importante tener que las aplicaciones de la minería de datos abarcan desde el marketing hasta la medicina, pasando por la seguridad cibernética, la gestión de recursos humanos, demostrando la versatilidad y el impacto de esta tecnología. En términos generales, esta fue una tecnología que entró para quedarse. Entonces es importante tener en cuenta que aplica prácticamente en todo lado. Vamos a ver algunos campos donde aplica la recopilación de datos o el data mining y de qué manera lo están utilizando. Vamos a empezar hablando por el marketing y las ventas. Entonces, por ejemplo, en la segmentación de clientes en lo que refiere al marketing, la minería de datos ayuda a las empresas a clasificar los clientes en distintos segmentos y distinguir patrones de compra de estos clientes, preferencias y características demográficas, dónde están ubicados, dónde les gusta comprar sus cosas. Esta segmentación permite realizar campañas de marketing más dirigidas y más efectivas. Entonces es importantísimo que el data mining esté implícito en esto del marketing. Vamos ahora a ver para el segmento de ventas, análisis predictivo de ventas. Entonces, por medio del análisis predictivo de ventas se pueden predecir futuras tendencias de ventas y la demanda de productos utilizando patrones históricos de datos para planificar mejor las estrategias de inventario y promoción. Otra parte donde se ve muy aplicada esto es en la parte de finanzas y banca. O sea, los bancos y las centrales de riesgo utilizan bastante eso y eso no es un dato nuevo, desde hace mucho. Les voy a dar unos ejemplos entonces. Detección de fraudes, identificación de actividades sospechosas que podrían identificar fraude mediante el análisis de transacciones financieras y patrones de comportamiento. Un ejemplo, Bancolombia tiene un cliente que todos los días a las 3 de la tarde o en horas de la tarde consigna 1 millón de pesos y al mismo 1 millón de pesos lo retira en la noche. Entonces ya es un factor que la plataforma empieza a determinar y ese cliente puede que no sea peligroso, pero sí es sospechoso. Entonces ese es una importante. Gestión de riesgos. Eso es, por ejemplo, lo que utiliza DataCrédito. Entonces miremos de qué manera lo utiliza. Evaluación de riesgos crediticio de los solicitantes de préstamos mediante el análisis de su historial crediticio y otras variables financieras. DataCrédito se le da un puntaje basándose en el historial crediticio que usted tiene. Ellos miran si usted sí paga oportunamente su crédito, cuántos créditos tiene, si ha incumplido con uno de ellos, por qué cumplió, bueno, en fin. Entonces eso les crea un patrón a ellos para saber si le pueden prestar plata a usted o no le pueden prestar, por dar un ejemplo. Pasemos de ahí a la parte de la medicina y la salud. En la medicina y la salud, por ejemplo, para dar diagnósticos médicos, ayudan en el diagnóstico de enfermedades analizando los datos del paciente. Un ejemplo, tenemos un paciente que es un fumador crónico y él tiene 25 años y está fumando desde los 15 años. Ese paciente posiblemente pueda tener enfermedades pulmonares o pueda sufrir de un cáncer de pulmón, por dar un ejemplo. Entonces eso nos ayuda a identificar los patrones asociados con condiciones específicas de ese paciente y de ahí tomar una determinación. Entonces se le puede dar un tratamiento, bueno, algo por el estilo. Investigación farmacéutica, los laboratorios lo utilizan mucho. Entonces las compañías farmacéuticas utilizan la minería de datos para analizar los resultados de las pruebas clínicas y acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos. Esto lo podemos ver reflejado, por ejemplo, cuando pasó lo de la pandemia o lo del COVID-19, que fue en 6 meses, o si les digo menos, que las farmacéuticas sacaron las vacunas. Entonces lo hicieron porque por medio de un proceso de data mining fue muy importante para llegar a esa solución. Gestión de recursos humanos. Las empresas anteriormente manejaban los recursos humanos de una manera distinta porque no existían estas bases de datos. Ahora con las bases de datos pueden llegar a datos mucho más precisos. Un ejemplo, el análisis en la rotación de empleados. Entonces ellos, por la predicción de rotación del empleado, analizan patrones de comportamiento y satisfacción laboral, lo cual les permite implementar estrategias de rotación más efectivas. Lo mismo en el tema del reclutamiento. Cuando van a reclutar reclutar o van a contratar personal nuevo, las empresas ahora miran todo, miran su perfil. Por ejemplo, dicen, esta persona viene cambiando de empleo cada 6 meses, puede ser una persona inestable. Entran inclusive a mirar su perfil en redes sociales, en Facebook, Instagram, para ver usted qué es lo que publica, qué es lo que está haciendo, le gusta mucho la fiesta a esta persona, si vale la pena trabajar con esta persona, la persona está enfocada en otra área y este trabajo lo está buscando, como nosotros decimos, como un escampadero. Entonces es importante tener en cuenta eso. Optimización del proceso de selección, identificando candidatos que mejor se ajusten a los perfiles buscados a través del análisis de datos, currículum y redes sociales, que era lo que yo les refería anteriormente. Hay unos desafíos y unas condiciones éticas que hay que tener en cuenta.
para el manejo de esto. Lo más importante dentro de todo es el manejo de las bases de datos. Miremos esta parte que es la más relevante. Las organizaciones deben asegurarse de cumplir con las regulaciones de protección de datos y adoptar prácticas transparentes y responsables. ¿Qué ha pasado últimamente? Como las empresas se dieron cuenta de que es tan importante las bases de datos y los datos que estos aportan, ahora hay muchas personas inescrupulosas que venden esas bases de datos y eso lo prohíbe la ley. Yo creo que muchos se han dado cuenta que cuando uno pide un plan de celular o algo por el estilo, el operador le dice a uno, mire, según el artículo y la ley tal, se va a realizar la manipulación de sus datos. Esos datos es precisamente para cuidar esa información y que su información no vaya a llegar a manos inescrupuladas y pueda ser peligrosa. Entonces es una parte muy importante porque se puede presentar una vulnerabilidad ahí tremenda. La minería de datos ofrece, como todo en este mundo, ofrece un factor positivo y un factor negativo. Hoy hablamos de unas ventajas y unas desventajas. A medida que los datos continúan creciendo y el tamaño y complejidad, la importancia de la minería de datos solo aumenta. Eso quiere decir que la minería de datos, la tendencia de la minería de datos no es a bajar, sino a aumentar. Cada día va aumentando más y cada vez son más las organizaciones que van aumentando en la utilización del data mining, la minería de datos. Sin embargo, como cualquier tecnología poderosa, viene acompañada de ciertas ventajas que deben considerarse cuidadosamente. Lo que yo les decía, principalmente el manejo de la información. Minería de datos, las ventajas. ¿Qué ventajas tenemos? A grandes rasgos les voy a contar. Descubrimiento de patrones ocultos y correlaciones, lo que hablábamos ahorita. Entonces, hay muchas empresas que tienen unas bases de datos enormes, pero no las saben utilizar de la manera correcta. Eso pues ya después de que hacen un análisis se dan cuenta que están perdiendo inclusive mucho dinero por no hacer uso eficiente de sus bases de datos. Predicción de tendencias futuras. Analizando las mismas bases de datos, las empresas se pueden dar cuenta cuál es el producto que van a sacar más adelante, qué es lo que viene, cómo está proyectado el mercado en un futuro. Mejor toma de decisiones. Con el conocimiento adquirido a través de la minería de datos, las empresas pueden tomar decisiones más acertadas y más efectivas, que lo que van a hacer es contribuir más en esa corporación o en esa empresa. Eficiencia operativa. Automatizar el análisis mediante la minería de datos reduce significativamente el tiempo necesario para obtener insights. ¿Insights qué es? Información que pueda aportarle cosas importantes a la compañía, lo que permite que las empresas actúen rápidamente respondiendo a la información adquirida. La empresa también se puede dar cuenta de ciertas falencias que está teniendo dentro de sus procesos por medio de la minería de datos. De ahí vamos a ver las desventajas de la minería de datos. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los retos que tiene la minería de datos en el momento? Uno, la privacidad y la seguridad de los datos. Ya hablamos de eso, de lo importante que es saber manejar con la confidencialidad y bajo los parámetros que la ley exige la información que las empresas tienen de sus clientes. Esto puede conllevar a consecuencias graves para la empresa si no lo hace de la manera correspondiente. Complejidad y costos. Puede resultar para las empresas un tanto costoso implementar la minería de datos. ¿Por qué? Porque necesitan aplicar un hardware, necesitan aplicar un software y necesitan un personal que esté capacitado, y aparte de todo pues va a incrementar los gastos, pero a futuro se va a reflejado eso. Riesgo de interpretaciones erróneas, sobre todo cuando compran bases de datos que no corresponden a lo que ellos están haciendo. Puede que hagan un análisis de esa base de datos, pero esa base de datos no va en ningún sentido relacionado con los que ellos hacen. Entonces es importante. Entonces mire lo que dicen ahí: existe el riesgo de interpretar incorrectamente los datos, lo que puede llevar a decisiones basadas en conclusiones erróneas o sesgadas. Eso sobre todo por utilizar bases de datos que no tienen la información concreta. Dependencia de la calidad de los datos. O sea que las empresas dependen de la información que van a recibir de estas bases de datos, pero si la información que tienen las bases de datos no es muy buena, van a llegar a conclusiones erróneas al final de todo. En términos generales, y ya llegando a una conclusión para que sepamos bien el tema, mire lo que nos dicen aquí: la minería de datos es una herramienta fundamental en la toma de decisiones de diferentes campos. Su capacidad para manejar grandes cantidades de datos, descubrir patrones y tendencias, integrar diferentes tipos de datos y predecir resultados futuros es invaluable para aquellos que buscan mejorar la toma de decisiones. ¿Qué quiero decir con esto, muchachos? Que la minería de datos está activa ahorita en todos los sectores del comercio, lo que yo les decía, e inclusive en muchos campos que no sean comerciales, deportivos, políticos, de muchas ramas. Entonces la minería de datos realmente llegó para quedarse. Y es un tema, que hay que ponerle la lupa y hay que estar muy pendientes de eso. Por eso es importante documentarlos, y los que tengan negocios empezar a manejar este manejo de datos o el data mining en sus empresas. Espero que les haya quedado una idea clara de lo que es el data mining
Y con esto pues damos por concluida nuestra posición. Les agradezco mucho que nos hayan prestado atención y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.